Un cordial saludo para todos los participantes de esta tercera jornada para el intercambio de experiencias investigativas, innovación y educación, organizada por la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador de Venezuela. Mi nombre es Ileana Cárdenas, soy doctorante en educación de la Universidad Benito Juárez de México. Y hoy vamos a trabajar el tema de neuroeducación rumbo hacia el desarrollo de competencias científicas. Comencemos. Antes de hablar como tal de neuroeducación, es importante establecer unos antecedentes que influyen bastante en el tema, tratar de cómo la neuroeducación va a ser el camino para el desarrollo de competencias. Atendiendo a esto, hay que ver que la sociedad tiene unas necesidades actuales. Quiere decir que ella se ha transformado, ha cambiado a lo largo del tiempo y en la actualidad exige que la escuela entregue a la comunidad un personal competente, capaz de resolver, capaz de hacer, ¿cierto? Generador de conocimiento. Por algo estamos en la era de la sociedad del conocimiento, donde se requiere no solamente la adquisición, sino la generación de un conocer. También un personal propositivo que sea capaz de resolver situaciones en contexto. Entonces ya no necesitan operadores para máquinas, ya no necesitamos tanto que sepa de un tema, sino que sea capaz de aplicar al contexto esos conocimientos que pueda hacer, resolver y proponer. También tenemos que, a raíz de esto, la educación ha cambiado y se ha transformado para suplir esas necesidades que exige la sociedad. Entre esas, pues el maestro ya se volvió un orientador, ¿cierto? Ya no es el eje principal, sino simplemente es el que acompaña, el ser activo, reflexivo y motivador de sus estudiantes para que ellos logren adquirir ese conocimiento. Mientras que los estudiantes se convierten en el centro de la enseñanza, ¿cierto? Por ende son activos, propositivos, constructivos, ¿cierto? Y se quiere lograr que ellos desarrollen las competencias necesarias para ser entregados a una sociedad donde se puedan desenvolver como corresponde. También tenemos que ver, o esto nos hace más bien llegar a la reflexión de, ¿y las prácticas docentes cómo son? ¿Sí están apuntando a ese desarrollo de competencias? ¿Sí están logrando que los estudiantes cumplan con el objetivo y las exigencias de la sociedad? Porque todas ellas deben ir orientadas, organizadas y diseñadas para desarrollar esas competencias en cada una de las disciplinas establecidas por los ministerios y las secretarías de educación de cada uno de los países. En el caso de Colombia, en el área de ciencias naturales, las competencias científicas son bajas, son deficientes y en la mayor parte de Latinoamérica. Esto nos hace ver o se ha evidenciado a través de la aplicación de las pruebas estandarizadas, tanto estatales como internacionales. En la actualidad tenemos acá coloqué una gráfica de un resumen de las pruebas PISA 2018 que son aplicadas por la UDEC en diferentes países para medir el nivel de competencias que tienen los estudiantes y cómo es la educación en cada uno de los países. Para el caso de Latinoamérica vemos que nuestro desempeño en las competencias científicas en nuestros estudiantes de 15 años, que son los evaluados por ellos, que están a punto de finalizar su escolaridad, son muy bajas. ¿Sí? Ni siquiera países como Chile, que a nivel de Latinoamérica tienen un sistema educativo bueno, alcanzan el promedio de la UTEC, que está en 489, como vemos acá. Ellos no alcanzan a llegar allá, mucho menos otros países como en el que me encuentro, que es Colombia, que está en el quinto puesto con 413 puntos, muy por debajo también de lo que se requiere como mínimos establecidos. Quiere decir que en algo estamos fallando, no logramos que nuestros estudiantes adquieran esos conocimientos, adquieran esas habilidades, esas destrezas que la sociedad nos exige para que ellos tengan un buen desempeño en la comunidad y que sean seres activos, proactivos dentro de ella. Esto no es muy diferente en las pruebas estatales nacionales, en las cuales el Ministerio de Educación
nos muestra en esta gráfica un récord o un histórico desde el 2017 al 2021, donde vemos que en grado 11, que es el último grado de escolaridad aquí en Colombia, en la escuela media, antes de ingresar a la universidad, vemos que en competencias científicas tenemos un promedio medio. Esta evaluación en grado 11 se califica de 0 a 100 puntos. Nosotros tenemos 53, 52, 50, 49, 49. En vez de aumentar, ha ido disminuyendo, ¿cierto? Y pues es preocupante a nivel de Bogotá y a nivel de uno de los colegios distritales de Bogotá, que es en donde actualmente laboro. Vemos que desafortunadamente esas competencias no están adquiridas, que los chicos tienen unos conocimientos a nivel de ciencia, sí, que han adquirido conocimientos, conceptos, sí, pero que no son capaces de plantear situaciones hipotéticas, de reconocer fenómenos circundantes, de identificar y explicar o justificar, de plantear hipótesis, si no son capaces de realizar observaciones, manejo de registros de datos e interpretación de esos datos de una manera simple como se requiere inicialmente, pero no hay esa capacidad, nos estamos quedando a nivel conceptual, pero no hay aplicabilidad. Al no haber aplicabilidad, no hay competencia. Si miramos en la parte de abajo, noveno grado, que son chicos de 14 a 15 años, tampoco tienen un porcentaje bueno en este, sino por el contrario, tienen un porcentaje de insuficiente muy grande. Entonces, eso nos lleva a replantear qué está pasando. ¿Qué es lo que impide que los estudiantes adquieran las competencias científicas? ¿Por qué se da este fenómeno si la educación también se ha ido transformando? Si hay metodologías nuevas, si está el constructivismo, el activismo, escuela para la comprensión, metodología de aprendizaje por proyectos basada en indagación, hay tantas metodologías. ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de que la educación y los modelos pedagógicos y las metodologías se transforman, ¿por qué no podemos llegar a ese punto de desempeñar un mejor papel en cuanto a competencias científicas? ¿Qué está pasando con la adquisición? En todo este estudio hemos encontrado dos razones. Una es el desconocimiento del educador frente a las competencias científicas. Los docentes de básica primaria que no tienen formación directa en un área del conocimiento, les toca orientar todas las áreas, pero al orientar todas las áreas, tal vez no conocemos lo suficiente para poder dirigir nuestros esfuerzos al desarrollar eso que nos exigen, que nos piden y que es tan importante para nuestros estudiantes. Entonces, el definir una competencia es un poco complejo porque no se comprende qué es una competencia científica. Entonces, para el Ministerio de Educación de Colombia, en el 2018 sacó esta definición que vemos en pantalla que dice favorecer el desarrollo del pensamiento científico que permitan formar personas responsables de sus actuaciones críticas y reflexivas, capaces de valorar la ciencia a partir del desarrollo de un pensamiento holístico en interacción con un contexto complejo y cambiante. Esta competencia es muy complicada de medir así como tal. Entonces es desglosada en tres competencias científicas tipificadas de la siguiente manera. Explicar fenómenos científicos, es donde tenga la capacidad de identificar un fenómeno circundante o una problemática, explicar por qué ocurre y plantear una posible solución, o sea, una hipótesis ante esto para que sea verificada. Esto tiene que ver con la observación, con la descripción, ¿cierto? La siguiente sería interpretar datos y pruebas científicas. Entonces, cómo él organiza esa información, cómo la recolecta, cómo la interpreta, cómo la analiza. Y evaluar y diseñar la investigación científica. Entonces, ya viene más como justificar, argumentar, ¿sí? Mirar y plantear y proponer soluciones a todo aquello que él ve. Esas tres tipificaciones de competencias científicas es lo que se pretende que el estudiante adquiera durante a lo largo de su escolaridad o su paso por la escuela, para que pueda llegar a la universidad y poder tener unos procesos investigativos pues superiores, ¿verdad? Pero para ello requiere algo básico que es lo que debe entregar la escuela, esas capacidades, esas habilidades y esa actitud científica que no se está logrando. Por otro lado, también está el desconocimiento del educador frente a cómo ocurre el proceso de aprendizaje.
Como educadores a veces no sabemos qué es lo que ocurre allá en ese cerebro, cómo se dan esas interconexiones neurales, cómo se hace la sinapsis, qué estímulos son los que más favorecen para que se dé ese desarrollo cerebral y esas nuevas conexiones. Entonces nos estamos quedando cortos en esa parte y desconocemos todo lo que tiene que ver de esa ciencia emergente que también lleva bastante tiempo. Entonces vemos que la aplicación de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro integrados con la psicología, la sociología, la medicina, el intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes como, como los de enseñanza. Esta es la definición que da un gran neuroeducador que se llama Francisco Mora en el 2018, del cual vamos a tratar más adelante. Entonces viene esa definición de neuroeducación que emerge a partir de la neurociencia. Pero entonces, ¿qué es la neurociencia si es algo que está emergiendo? Resulta que la neurociencia, a pesar de ser una ciencia emergente, tiene un recorrido amplio de hace muchísimos años. En pantalla vemos a Santiago Ramón y Cajal, un científico, médico científico muy importante, que en 1888 aproximadamente descubre la neurona y sus conexiones simpáticas. Empieza a ver cómo la neurona eh, transmite esa información de una a otra y de ahí se apropia todos los procesos de pensamiento. Es el primero en darnos esas señas de que nuestro cerebro tiene un funcionamiento diferente y empieza a hablarnos no solo del funcionamiento vital, de las enfermedades que surgen de parte de nuestro cerebro, sino empieza a mirar todos los procesos complejos de pensamiento, toda la parte cognitiva de una manera un poco básica para ese entonces. A partir de allí encontramos muchos investigadores que hacen énfasis en lo que es la neuroeducación. Uno de ellos es Paul MacLean, que en 1990, donde empieza la era del cerebro, empieza a hablarnos de algo que se llama el cerebro trino, donde empiezan a estudiar el cerebro y nos definen que hay tres partes importantes. El cerebro reptiliano, que es el que está en alerta y que nos permite a nosotros activar una respuesta de emergencia, ¿cierto? Una reacción innata, una reacción animal, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Muy natural. El sistema límbico o el cerebro límbico mamífero, que es el que recubre ese reptiliano y es el que nos permite sentir, tener sensaciones, sentimientos, necesidades, toda la parte emocional. Y en la parte superior el cerebro cortical, que es el que recubre tanto al mamífero y al reptiliano y donde ocurren el 80% de los procesos cognitivos o de los procesos de pensamientos superiores. A partir de este esquema vienen muchas teorías del cerebro, ¿cierto? Y empieza el auge de la neurociencia. De esa neurociencia y del descubrimiento de esas conexiones neurales, de la necesidad de saber cómo se comporta el ser humano, por qué lo hace, por qué sentimos, por qué pensamos, cómo aprendemos, nace la rama que nos interesa y por la cual vamos a trabajar el día de hoy, que es la neuroeducación, que es esa aplicación de esos conocimientos médicos, de esos conocimientos psicológicos, ¿cierto? De esos conocimientos fisiológicos y sociológicos, porque somos una construcción de nuestra sociedad también, cómo influyen los procesos de aprendizaje y de memoria en los estudiantes. ¿Qué parte de nuestro cerebro se activan? ¿Cómo se activan? ¿Por qué se activan? ¿Para qué se activan? Y cómo empezar a potenciar esas conexiones neurales para que se modifiquen, se ratifiquen, ¿cierto? O aumenten mejorando el proceso de aprendizaje. Este señor es un neuroeducador español muy importante, que es el señor Francisco Mora, que tiene una frase que coloqué aquí arriba que dice, no se aprende aquello que no sea. Para mí esa frase es cautivadora, porque a partir de ella podemos entender qué es el aprendizaje. Entonces, tú no haces algo que no te guste, ¿cierto? O si lo haces de mala gana y ya.
el hecho de la emoción que está demostrado desde la neuroeducación y de la neurociencia hace que tú tengas la capacidad de aprender, porque proceso que se da en el sistema límbico está netamente relacionado con el hipocampo, que es donde se produce la memoria, ¿sí? La memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, donde vamos a consolidar todos esos conocimientos, todas esas ideas y vamos a poder evocar en una situación futura esos conocimientos para dar solución a una situación circundante o a una situación problema que tengamos. Entonces ya allí viene la importancia de fortalecer la emoción en los estudiantes para poder lograr ese aprendizaje. Todo debe ser con alegría y parte de la pasión que tenga el maestro para realizar ese proceso. Entonces vemos que la emoción es el eje articulador, transformador de esa enseñanza, en la cual como maestros vamos a incentivar lo que es la atención, la curiosidad y posteriormente la memoria. Esto es una triada, ¿sí? Es un engranaje que nos permite consolidar el aprendizaje y que el estudiante capte el concepto, pero que sea capaz de aplicarlo en un contexto y no que sea memorístico como antiguamente que se estudiaba para la evaluación, se hacía la evaluación y ya después no teníamos ni idea qué era lo que ocurría. No, en este proceso de aprendizaje es significativo, ese sentido de significancia que le da el estudiante a lo que aprende, le genera una memoria emocional que va guardada en la memoria a largo plazo. Esas memorias emocionales son las que vamos a utilizar por el resto de la vida, las que no olvidamos, las que siempre vamos a mantener ahí consolidando el aprendizaje. Y esto se da porque hay unas sinapsis neuronales y unas redes neuronales nuevas que se afianzan, que se modifican, ¿cierto? Para dar paso a eso que conocemos como aprendizaje. Entonces, si yo tengo una actividad que genera emoción en mis estudiantes, voy a atraer su atención. ¿Pero qué es eso de atención? Ese es direccionamiento de todos los sentidos del estudiante hacia ese estímulo específico, ¿sí? En el cual él consolida su tiempo de trabajo específicamente a cumplir con esa tarea, monitorea, ¿cierto? Y es promovida a través del asombro, de algo que no conoce, de algo que le genera curiosidad. Entonces vamos a la parte de curiosidad, que es esa capacidad o cualidad de buscar, de entender, de comprender algo que está en nuestro entorno, ese deseo por saber más, por conocer más. Entonces miren cómo la emoción, ¿cierto? Genera que yo centre mis sentidos o enfoque mis sentidos en ese estímulo, porque me genera deseo, interés de saber qué pasa allí, por qué pasa, ¿cierto? Y a partir de eso, yo memorizo, que es ese proceso complejo de recopilar, de organizar, de guardar toda la información para ser almacenada y traerla a futuro, evocarla, utilizarla posteriormente cuando sea requerida. Esos recuerdos emocionales que son guardados en la memoria a largo plazo, como decía anteriormente, son los que yo voy a utilizar, son los que van a permitir que yo desarrolle una capacidad que pueda comprender, interpretar, comprender y aplicar, ¿sí? Entonces seré capaz de realizar X o Y tarea teniendo un conocimiento adquirido. ¿Cómo fortalece todos estos procesos neuroeducativos en el lenguaje? Si ya sabemos que el lenguaje es el que va a determinar cómo percibimos la realidad, es el que nos permite explicar, hablar y entender, comprender, razonar, ¿cierto? Es el que mejora todo ese proceso cognitivo. Entonces va a mejorar tanto mi vocabulario científico, ¿cierto? Porque voy a entender y comprender esas palabras específicas que atañen únicamente a la ciencia. Voy a empezar a utilizar el lenguaje, las rutas de la ciencia y voy a consolidar esas capacidades en torno a ese lenguaje, ¿sí? Si el maestro se expresa bien y hace comprender lo que quiere, el estudiante va a tener esa misma capacidad. A veces hay esa descoordinación, por decirlo así, de alguna manera, entre lo que yo como maestro quiero y lo que mi estudiante entiende. ¿Por qué? Porque no manejamos un lenguaje acorde. A veces yo creo que estoy diciendo lo fácil y que ellos lo entienden así y resulta que no.
hay un problema en la comunicación, en el entender, y tal vez es porque o yo no lo estoy explicando bien o hay, la manera que lo explico no es comprensible para él. Entonces ahí viene un problema. Entonces, debo buscar estrategias que favorezcan ese lenguaje, que también es parte de ese engranaje emocional. Vienen aportes al aprendizaje de todo esto, pues son conjunto de procesos procesos básicos de pensamiento que van a desarrollar procesos complejos de pensamiento que van a permitir que la memoria trabaje de una manera natural, así como aprendemos a hablar cuando pequeños. ¿Por qué lo hacemos? Porque necesitamos primero comunicarnos, lenguaje. Segundo, tenemos una necesidad de algo, mamá, papá, agua, ¿cierto? Escuchamos, comprendemos, aprendemos y utilizamos. Entonces, ese es el aporte real que nos da el lenguaje al conocimiento, que nos da la emoción. Cuando tú eres niño te encanta aprender algo. Ay, veo una guitarra, veo un tambor, veo un libro y el niño quiere aprender solito. 2, 3 años, ¿cierto? Ve las gavetas, ve las ollas, todo lo coge, todo lo mira, todo lo palpa. ¿Qué es lo importante del maestro neuroeducador? Que utilice herramientas que le permitan al estudiante extraer de eso abstracto del conocimiento y convertirlo en algo tangible, que él lo pueda tocar, sentir, percibir. Por eso las actividades deben ser multisensoriales. Como conclusiones y recomendaciones. Bueno, primero, vincular la emoción dentro de las estrategias pedagógicas, dentro del plan curricular, dentro de los proyectos educativos institucionales, dentro de mi praxis como docente, porque yo debo emplear un ambiente de aprendizaje acorde que no solo tiene que ver con la ventilación, la luz, la comodidad, ¿cierto? Las estrategias didácticas, las TICs, sino que tiene que ver también cómo involucro yo esa emoción en mis estudiantes, cómo los emociono, qué les gusta, qué intereses tienen, qué discapacidades tienen también, ¿cierto? ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué les gustaría? ¿Sí? Todo ese entorno que los hace como tal individuos, debo tenerlo en cuenta para generar una estrategia. Ahora bien, ¿qué pretendo con esta estrategia? ¿Qué deben ellos desarrollar? ¿Sí? Y una de las mejores maneras para incluir emoción, ¿cierto? Atención y estrategias multimodales o multidimensionales es el trabajar por proyectos, el trabajar por indagación, pero todo enfocado a eso, al desarrollo de competencias científicas que el estudiante lo pueda sentir, lo pueda percibir, lo pueda comprender, lo pueda aplicar, lo pueda hablar, ¿cierto? Y eso va a mejorar todo lo que es el manejo del vocabulario científico, todo lo que es la explicación, la interpretación y comprensión de fenómenos científicos, lo que es el planteamiento de problemas, el registro de datos, de información y todas estas competencias que nos van a llevar a desarrollar esas habilidades científicas en los estudiantes. Segundo, el maestro debe conocer de neuroeducación para fortalecer su praxis, renovarla, transformarla en el aula, para que el aprendizaje sea significativo, pero no significativo porque el maestro cree que es significativo, sino porque ve la aplicabilidad en sus estudiantes, que ellos realmente se sientan interesados en su clase, en llegar. Cuando el cerebro tiene un estímulo que le genera placer, el mismo cerebro genera que la persona quiera más de ese mismo estímulo. Entonces, si yo genero ese ambiente placentero en mi estudiante, él va a aprender, pero va a querer seguir aprendiendo, ¿sí? Porque es que las emociones también pueden ser negativas. Si yo genero en mi estudiante miedo, temor, que no se puede equivocar, ¿cierto? Que se van a burlar, este tipo de cosas van a generar rechazo y van a hacer que el cerebro empiece a anular o inhibir el aprendizaje a través de la inhibición de inhibir lo que es la memoria. Entonces no va a guardar ninguna información, para él no va a ser relevante y la va a desechar. ¿Por qué? Porque generó una emoción negativa, ¿sí? Entonces, la emoción puede ser inhibidora o promotora del aprendizaje. Todo depende cómo yo, como educador, lo maneje. De hecho, esa es la importancia de nosotros los educadores. Muchos perdemos la pasión por los años, por el corre-corre, porque sí es una profesión que a veces es desagradecida con el educador, pero es mi intención
¿cierto? Mejorar el aprendizaje. ¿Qué tanto amo yo la educación? ¿Cómo veo como maestro mi papel y mi rol en una sociedad? Entonces, partiendo de eso y de mi amor por la profesión, el deseo de ver qué puedo transformar la sociedad a partir de allí, yo debo estar en constante capacitación, en constante renovación, en constante búsqueda de estrategias que, así como la sociedad cambia, los chicos cambian, mis estrategias también deben transformarse. ¿Sí? Y mi pasión debe seguir, mi empatía, mi lenguaje hacia el estudiante debe también ser, pues a partir de la emoción respetuoso, atractivo, atrayente. Recomendaciones, capacitación constante para los maestros en mejoras de esa praxis docente, el trabajo transversalizado por proyectos, por indagación, que permita que varias áreas se engranen y la multisensorialidad, pasión por enseñar y ese amor que hace que desde la conciencia que el maestro tiene en sus manos transforme la sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme y más que eh, una conferencia es una invitación a renovar nuestras prácticas docentes, a amar cada día más nuestra profesión y a luchar juntos por mejorar eh, esta sociedad a partir de un buen aprendizaje, de dejar en los estudiantes algo que les permita desenvolverse en la sociedad, de estar en constante renovación. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día.